que el tema que vamos a ver es el ciclo reproductor femenino. Para los que no me conocen, soy el doctor Abarca. Entiendo que todos van a rotar con nosotros, entonces ahí me van a ir conociendo. El ciclo reproductor básicamente se divide en dos fases que van a la par, ¿verdad? Pero se tienen que estudiar de forma individual para poderlo comprender, que son el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Este es el problema, que aquí todos se quieren admitir ya tarde. Pero, bueno. Ok. Entonces les decía, se divide en dos fases, ciclo ovárico y ciclo endometrial. No es que sean dos ciclos independientes, realmente están muy interrelacionados y van a la par en sus diferentes fases, como lo vamos a ver. No pretendo darles una clase de libro, lo que quiero es que entiendan cómo se desarrolla realmente el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, ¿verdad? Entonces les voy a dar más o menos una idea para que ustedes cuando lo estudien lo comprendan mejor, ¿verdad? Recordando un poco la ovogénesis. La ovogénesis simplemente quiere decir el desarrollo de los gametos femeninos, gametos sexuales femeninos, ¿verdad? Solo para recordar un poco, no es parte de la clase, pero ahí es importante recalcarlo, ¿verdad? Acordémonos que en el embrión inicia el desarrollo de las ovogonias a nivel del saco vitelino, que son las que migran a la cresta gonadal, ¿verdad? Esto se da aproximadamente alrededor de la tercera semana de la vida embrionaria. A diferencia de la espermatogénesis, que la espermatogénesis solo lleva un periodo de 60 días desde que se desarrolla el espermatozoide hasta que madura y solo inicia la espermatogénesis cuando ya viene la pubertad en el hombre. En la mujer prácticamente la ovogénesis inicia desde la etapa embrionaria en sus diferentes etapas. A partir de ahora ya no admito a nadie porque nos van a estar interrumpiendo. Entonces les decía, me escuchan, ¿verdad? Y se ve la presentación, que a veces se desconecta este volado. Sí, okay. Solo les voy a pedir el favor de que todos apaguen su micrófono, solo que yo les pregunte algo para no causar interferencia en la presentación. Bien, entonces les decía, alrededor de la tercera semana en el saco vitelino se desarrollan las ovogones, que son las células primarias o primordiales de los ovocitos, ¿verdad? Consta al inicio en el embrión de 3 millones, llega a alcanzar la cantidad de 3 millones de ovogonias en etapa embrionaria. Pero durante toda la etapa de la mujer, desde que es embrión hasta que llegue la menopausia, todos, la inmensa mayoría, experimentan atresia o apoptosis, muerte celular programada, ¿verdad? El ovocito primario, en la etapa embrionaria, se detiene en lo que es la etapa de la meiosis, la primera etapa de la meiosis. Acordémonos que la meiosis es la división del material genético de la célula. En cambio, la mitosis es la multiplicación de la célula, ¿verdad? Desde la etapa embrionaria se inicia la meiosis y se detiene en la etapa de dictoteno de la primera etapa de la meiosis. Así nace la mujer con alrededor de 400,000 folículos, ¿verdad? Llega alrededor de 2 millones cuando nace, y durante su etapa de niña, infante y adolescencia, hasta que llega a la menarquia, llega alrededor de 400,000 folículos. O sea, imagínense la inmensa cantidad de folículos y de ovocitos que sufren atresia durante toda la etapa de la mujer. De estos 400,000 folículos, solo alrededor de 400 a 500, en promedio 450 ovocitos, van a ovular. O sea que la mujer en toda su etapa reproductora, desde la menarquia hasta la menopausia, tiene alrededor de
450 ovulaciones. Esto sí no tiene alguna patología que impida la ovulación, como el síndrome de ovarios poliquísticos, o no planifique nunca en su vida. Porque acordémonos que la planificación familiar, su principal objetivo es causar anovulación. Entonces, hay menor cantidad de ovulaciones cuando hay planificación familiar o cuando hay embarazos y lactancia, que son etapas en las que la mujer fisiológicamente no ovula regularmente. Bien, el ovocito simplemente es la célula germinal femenina, pero está rodeada de ciertas células, como las células de la granulosa, que en conjunto, las células, junto con el ovocito, forman lo que se llama los folículos ováricos. No es el folículo el que se fecunda, es el ovocito que contiene el folículo. Los folículos primordiales, que son los primeros que se desarrollan desde la etapa embrionaria hasta la menarquia, ¿verdad? Son los primeros y por eso se llama primordiales. Ahí está la medida, no me voy a detener en estar explicando esto. Simplemente está compuesto por un ovocito primario que ya dijimos que está detenido en la etapa 1 de la meiosis, ¿verdad? Y de ahí pasa a ser el folículo primario. El folículo primario nada más, ya vamos a ver un esquema, nada más es que sus células que recubren el ovocito empiezan a sufrir multiplicación, principalmente las células de la granulosa. Y a medida que esas células se van multiplicando, va pasando de la etapa de folículo primordial a folículo primario, ¿verdad? Pasa de la etapa de primario unilaminar, que solo está rodeado por una capa de células de la granulosa, y luego se van multiplicando para hacer el multilaminar, ¿verdad? Se rodea de una zona de proteínas de alta densidad que se llama zona pelúcida, que protege al ovocito del medio ambiente, lógicamente, y células del estroma. De ahí pasa a la etapa de folículo secundario, ¿verdad? El folículo primario multilaminar crece y llega a alcanzar los 200 micrómetros. Este crecimiento ya, lo importante que tienen que entender es que en estas primeras dos etapas no depende de ninguna hormona para desarrollarse. No se ha determinado todavía cuál es el factor que hace que desde folículos primordiales pase a folículos primarios. Pero ya de folículo primario a folículo secundario ya depende de la hormona folículo estimulante, que es una de las principales hormonas de las cuales vamos a hablar durante la clase, ¿verdad? Esta hormona folículo estimulante es la que a partir de acá inicia el desarrollo de todos los folículos para alcanzar su objetivo, que es la ovulación. Durante cada ciclo de la mujer, desde que tiene la menarquia hasta que llega la menopausia, en cada ciclo, cada mes, alrededor de 15, 20, dicen algunos libros, alrededor de 15 a 20 folículos inician su etapa de crecimiento por estímulo de la hormona folículo estimulante. Esta hormona, aparte de hacerlos crecer, hace que el folículo vaya adquiriendo cada vez más receptores para la hormona luteinizante, que es la que se va a dar en la segunda etapa. Ya lo voy a explicar todo eso, ¿verdad? Entonces, en la primera etapa, la hormona más importante es la folículo estimulante, y en la segunda etapa del ciclo es la hormona luteinizante. La mayor parte de los folículos que llegan a esta etapa experimentan atresia. Como ya les dije, en cada ciclo alrededor de 15 a 20 folículos, ¿verdad?, inician su desarrollo, pero solo uno alcanza la siguiente etapa, que es la del folículo maduro o folículo de Graf. Los otros 14 o 19 sufren atresia cada mes, y cada mes van muriendo esa cantidad de folículos. Bien, el folículo maduro es el que alcanza el mayor diámetro, alrededor de 2.5 centímetros en el momento de la ovulación. ¿Cómo se selecciona el folículo maduro? ¿Quién es el que selecciona? Si de los 15 a 20 solo uno va a ovular, ¿verdad? No se ha determinado todavía, pero sí se sabe que es el folículo que alcanza a desarrollar la mayor cantidad de células de la granulosa y de la teca que le sirven para su producción hormonal y su crecimiento. Durante la ovulación suceden los siguientes fenómenos. La inhibición de la retroalimentación negativa
que detiene la descarga de FSH. O sea, antes de que se produzca, ya les dije, ya lo voy a explicar más claro esto, pero en la primera etapa, la hormona folículo estimulante es la que predomina, ¿verdad? Ya antes de la ovulación se da el pico de la LH, que es la que hace que se produzca la descarga de la LH y se produzca la ovulación. Se detiene la retroalimentación negativa, que ya lo voy a explicar también, y se descarga de manera repentina la LH, que al final es la que produce o causa la ovulación, para que se libere el ovocito. Durante la etapa de folículo maduro es que el ovocito termina la primera fase de la meiosis y solo alcanza la segunda fase solo cuando es fecundado. O sea que a diferencia del hombre, el folículo, el ovocito, para ser fecundado no necesita estar totalmente maduro, sino que solo si es fecundado termina su crecimiento, su división meiótica, la segunda división meiótica, para que se produzca la unión de los dos gametos con 23 cromosomas, y la unión de los 23 cromosomas masculinos con los 23 cromosomas femeninos es lo que nos da la carga genética que cada uno llevamos. Llevamos la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre. Entonces, nunca vamos a ser idénticamente iguales a nuestros progenitores. Si nosotros tuviéramos 46 cromosomas solo del padre, entonces sería una clonación, ¿verdad? Bien, en la ovulación el ovocito primario readopta su primera división meiótica y la termina, les dije ya, y se forma el ovocito secundario y el primer cuerpo ovular. ¿A qué se refiere esto? Simplemente que el ovocito, antes de terminar la primera división meiótica, tiene 46 cromosomas. Entonces, termina la primera división meiótica y queda con 23 cromosomas, pero con el doble de carga genética. Solo al terminar la segunda división meiótica después de la fecundación, divide su carga genética y queda con 23 cromosomas listo para unirse ya unido al espermatozoide para que se unan los dos ADN del padre y de la madre, como les dije. Los residuos del folículo de Graf, que es el que ovula, se convierten después en el cuerpo lúteo. Para ilustrárselos más claro, está este esquema. Desde la etapa, no vamos a perder mucho tiempo en esto porque esto solo es un recordatorio de la etapa de folículo primordial hasta la etapa de folículo de Graf, que es el maduro. Básicamente se diferencia cada etapa en el desarrollo de las células de la granulosa. Si ustedes van bien, cada vez va siendo más gruesa la capa y ya en el folículo secundario esta capa se empieza a llenar de un líquido para formar el antro folicular, que también protege al ovocito del medio externo, ¿verdad? Y se rodea la zona pelúcida. Aquí está el ovocito, ¿verdad? Que es el que se va a liberar al romperse todo el folículo. El folículo está compuesto por el ovocito, la membrana pelúcida, la zona pelúcida, está rodeado de unas células foliculares que se llama el antro folicular y también por células foliculares periféricas, y el ovario. Estas son células propias del folículo. El ovario aporta también células de su estroma que rodean a las células de la granulosa y que esas se llaman células de la teca, que se dividen en dos partes, teca externa y teca interna. Ya vamos a ver la importancia de estas capas, ¿verdad? Un esquema de un ovario con todos los folículos en todas sus etapas. Cuando se da la ovulación, el folículo, todas estas células, lo único que se libera es el folículo y todas estas células sufren una transformación por efecto de la hormona luteinizante que se llama luteinización, valga la redundancia, que simplemente es que se ponen de color amarillo y adquieren la capacidad de producir progesterona. Ya les voy a explicar eso. Entonces se convierte en el cuerpo lúteo, que a la larga tiene una importancia bastante, una gran importancia en la reproducción humana. Recordando también que todas las hormonas sexuales, tanto del hombre como de la mujer, se derivan de una materia prima que es el colesterol. Entre más colesterol tenga la mujer, más producción de hormonas va a tener. Y por eso es que generalmente las mujeres que tienen sobrepeso o bastante carga de grasa central, que es donde está
concentrado del colesterol sérico, tienden a tener problemas menstruales por exceso de producción de hormonas, ¿verdad? Del colesterol sérico, ¿verdad? Se deriva primero, pasa de una etapa de que se transforma en progesterona, luego se transforma en andrógenos y finalmente en estrógenos. Esta es la vía normal: progesterona, andrógenos, estrógenos. En determinadas patologías, muchas mujeres al no ovular se quedan en esta etapa y producen más andrógenos, como ya sabemos, el síndrome de ovario poliquístico, y da ciertas manifestaciones. Se da a través de dos vías, ¿verdad? Ahí están esquematizadas, no voy a perder tiempo en eso. Se da a través de dos vías, a través de diferentes enzimas que van actuando y degradando. Lo único que hace el ciclo es que el colesterol, que creo que tiene, no me acuerdo cuántos enlaces de carbono, estas enzimas le van quitando ciertos enlaces de carbono y lo van degradando para producir primero progesterona o progestágenos en las diferentes vías, luego pasa a andrógenos que tienen menores enlaces y el producto final es el estradiol, que es el que esperamos. Si se va por esta vía, es la vía común. De androstenodiona pasa a estrona y luego a estradiol, que es el producto final. Pero en ciertas mujeres puede pasar también a la testosterona, que ya sabemos que es la principal hormona sexual masculina que domina los caracteres sexuales secundarios. Estas dos hormonas son las que dominan los caracteres sexuales secundarios en la mujer y en el hombre. Bien, ¿dónde empieza todo el relajo? En el hipotálamo, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso central. Vamos a hablar de de diferentes hormonas. Aquí está representado el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Lo vamos a ir desglosando cada uno. Vamos a empezar con el ciclo ovárico, que es el que está representado acá, ¿verdad? Que todo inicia a nivel del hipotálamo, a través de una hormona que produce el hipotálamo que se llama hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. Las gonadotropinas son las que hemos estado hablando, la folículo estimulante y la LH. A través del sistema portal, la GnRH viaja a la adenohipófisis, o sea, a la hipófisis anterior, y estimula la producción ya sea de FSH o LH. ¿Cómo lo hace? A través de la secreción pulsátil en diferentes formas en las diferentes etapas del ciclo de la GnRH. En la primera etapa se secreta a un ritmo diferente de la segunda etapa y eso hace que cambie, ¿verdad?, la producción. Pero esta producción de la GnRH depende de varios factores. También el ovario controla esta producción de la GnRH a través de un mecanismo que ya les mencioné anteriormente, que es el mecanismo de retroalimentación. A medida que el folículo vaya produciendo más estrógenos, ¿verdad?, va mandando una señal al hipotálamo para que cambie su ritmo de secreción y se produzca la ovulación y luego produzca la LH. Y cuando alcanza una concentración dada, o una concentración estimada, ¿verdad?, le manda la señal al hipotálamo y le dice ya hay suficiente para toda la producción, se degrada el cuerpo lúteo y se produce la menstruación. Eso en resumidas cuentas. Ahora, ¿cómo se inicia? Ya les dije, en la primera etapa lo que se produce principalmente no es que se produzca solo FSH, se producen las dos en las diferentes etapas del ciclo, como pueden ver en el esquema. Ahí está la producción de las diferentes hormonas. Acá, perdón. Vean que la FSH, que es la negrita, predomina en la primera etapa del ciclo, pero también hay producción de LH. Lo único que se produce en mayor cantidad la FSH y su efecto predomina en la primera etapa. En la segunda etapa, vean que los dos se producen a un ritmo casi igual, a una concentración casi igual. Lo que importa de la LH en este momento es el pico de la producción de LH que se da alrededor de 24 a 48 horas antes de que se produzca la ovulación. Entonces, para explicárselo más claro, en la primera etapa se produce mayor cantidad de FSH. Ya dijimos que el principal mecanismo de acción de la FSH es estimular el crecimiento de los folículos secundarios, ¿verdad?, que desarrollen su capa de células de la granulosa. ¿Por qué?
porque el colesterol sérico, este es un folículo maduro, el colesterol sérico llega al ovario y las células de la teca lo que hacen es transformar, aquí están las enzimas necesarias para transformar el colesterol en progesterona, ¿sí? La teca externa. Luego pasa la progesterona a la teca interna y ahí están otras enzimas especializadas que hacen que la progesterona se transforme en andrógenos. Y estos andrógenos pasan a las células de la granulosa que al final son los que tienen otro tipo de enzimas necesarias para degradar más los andrógenos y producir los estrógenos, que es lo que necesita la mujer, ¿verdad? Entonces, para decirles, para recalcarles la importancia que tienen estas capas en el folículo. Así se da el proceso. Entonces, la FSH, les decía, lo que hace es aumentar la producción de células de la granulosa y células de la teca para que el folículo vaya desarrollándose. Pero hay un folículo que va predominando y va desarrollando más células de la granulosa y más células de la teca. Ya les dije, no sabemos por qué solo un folículo se selecciona, ¿verdad? Y gracias a Dios solo uno se selecciona porque si no tuviéramos problemas genéticos, problemas de múltiples embarazos. Entonces, solo uno se desarrolla, que es el que va adquiriendo mayor cantidad de células y lógicamente es el que produce mayor cantidad de estrógenos y de hormonas sexuales. Entonces, eso hace que los que se han quedado pequeños vayan sufriendo atresia porque no alcanzan una producción adecuada de estrógenos. Y entonces van sufriendo atresia y va predominando el que se desarrolla, o sea, el más fuerte, pues, al final, ¿verdad? Entonces, a medida que va adquiriendo mayor cantidad de células y receptores de la FSH, aumenta la producción de este folículo tanto de estrógenos como de progestágenos, porque los dos se producen en la misma etapa. Ya vamos a hablar, pero vean la diferencia entre una etapa y otra. ¿Estamos? Entonces, les decía, la mayor cantidad de estrógenos manda una señal al hipotálamo y le dice ya alcanzó la concentración suficiente de estrógenos y entonces viene el hipotálamo y cambia su ritmo de producción de la GnRH y le da una señal a la hipófisis para que cambie la producción y predomine la LH, pero lo hace en forma de un pico exagerado de LH que se da, ya les dije, 48 horas antes de la ovulación. Este pico de la LH hace que se aumente la presión intrafolicular y se produzca el estigma, que es al final la parte más delgada del folículo, que es donde revienta por aumento de la presión y libera el ovocito. Esa etapa se llama ovulación. En sí no es una etapa nada propiamente dicha, sino que simplemente es el evento central que divide la primera etapa, que es la folicular, de la segunda etapa, que es la luteínica. El ciclo ovárico solo tiene dos fases, folicular y luteínica. La ovulación nada más solo es el evento central que las divide. ¿Estamos? Que solo dura, ¿qué? 24 horas en la mujer. Entonces se libera el ovocito y a partir de ahí las células foliculares se cierran y empieza a liberarse, empieza a predominar el efecto de la LH y se luteinizan. En la primera etapa, las células foliculares, ¿sí?, no tienen la capacidad de producir progesterona propiamente dicha, ¿verdad? O sea, la progesterona que se produce, ¿sí?, los progestágenos que se producen se transforman inmediatamente en estrógenos. Casi no hay producción de progesterona y por eso predominan más los estrógenos. Ya en la segunda etapa, por efecto de la LH, estas células del cuerpo lúteo adquieren las enzimas necesarias para producir también progesterona, ¿sí? Y aumenta la producción de la progesterona. Predomina la progesterona sobre los estrógenos. ¿Siempre hay producción de estrógenos? Claro que sí, pero ya predomina el efecto de los progestágenos. En la primera etapa predominan los estrógenos. En la segunda etapa predominan los progestágenos. Al igual que en la primera etapa en el ciclo ovárico, la FSH, y en la segunda etapa la LH. En algunos libros ustedes van a leer otra sustancia que ha aparecido recientemente que antes no se conocía, que es la inhibina. La inhibina
se cree que se produce a nivel del folículo también, y lo que hace es mantener inhibido, por su propio nombre lo dice, mantener inhibido al hipotálamo para que produzca o cese la producción de FSH y predomine la de LH en la segunda etapa. Pero cuando alcanza una concentración dada de estas hormonas, la inhibina disminuye, ya lo vamos a ver, y el hipotálamo empieza a producir nuevamente FSH. Eso hace que caigan bruscamente las hormonas, tanto estrógenos como progesterona, y el endometrio queda sin un soporte de hormonas y sufre necrosis y se inicia la menstruación. Esto si no hay embarazo. Ahora, si hay embarazo en la primera etapa, el cuerpo lúteo dura aproximadamente 14 días vivo por efecto de estas hormonas. Después de 14 días, si no hay embarazo, el cuerpo lúteo sufre necrosis, se transforma en cuerpo albicans, deja de producir estrógenos y progesterona, se necrosa el endometrio y se da la menstruación. ¿Qué pasa si hay embarazo? El cuerpo lúteo necesita el estímulo de la LH, pero la LH solo se produce 14 días, ¿sí? Entonces, para mantener vivo el cuerpo lúteo, el embrión ya fecundado, cuando se da la implantación, llega al endometrio y empieza a producir células del trofoblasto. Estas células del trofoblasto, esto lo van a ver cuando vean la parte obstétrica, pero se los estoy diciendo, estas células del trofoblasto tienen la capacidad de producir y empiezan a producir una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana. Esa hormona gonadotropina coriónica humana tiene la misma estructura química de la LH y es esa hormona gonadotropina la que se encarga de mantener vivo alrededor de 8 semanas el cuerpo lúteo para que se siga produciendo tanto estrógenos como progesterona durante las primeras 8 de las semanas, que son sumamente importantes para conservar la especie, para que el embrión se implante y se mantenga vivo durante las primeras 8 semanas del embarazo. Después de las 8 semanas del embarazo, ya se ha formado la placenta, y entonces la placenta es la principal productora de gonadotropina coriónica humana y le dice al cuerpo lúteo, ya descansa, que aquí a partir de ahí me hago cargo yo, y es el principal órgano que produce hormonas durante todo el embarazo. Si tienen dudas, me interrumpen, por favor, porque esto es bien importante que lo entiendan. Bien, entonces, les decía, la primera etapa predomina la FSH, la segunda etapa la LH con sus efectos que ya les dije. Estas hormonas lo que hacen nada más es producir el desarrollo folicular al nivel del ciclo ovárico en la primera etapa y el cuerpo lúteo en la segunda etapa, para que el ovario adquiera la capacidad de producir estrógenos y progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas. ¿Se producen andrógenos? Sí, se producen andrógenos, pero predominan los estrógenos y la progesterona en las diferentes etapas. ¿Están? En la primera etapa producen más estrógenos, ¿verdad? Predomina el efecto del estrógeno sobre el de la progesterona, y en la segunda etapa predomina la progesterona sobre el estrógeno. ¿Por qué es importante esto? Por los efectos biológicos de cada una de esas hormonas. Ahora, vámonos al ciclo endometrial. El ciclo reproductor de la mujer dura aproximadamente 28 días exactos. Eso es un ciclo ideal. Pero si yo agarro a 10 mujeres de ustedes y les pregunto a cuántas les viene cada 28 días la regla, solo 2 me van a decir que les viene exactamente la misma fecha todos los meses. Entonces es un ciclo bien variable, ¿verdad? Depende de la constitución física de la mujer, depende del estado anímico de la mujer, depende de factores ambientales y no solo de la producción de hormonas. Por eso es que la mujer puede tener muchos trastornos hormonales a lo largo de su vida reproductiva. Pero en un ciclo ideal que dura 28 días, sabemos que la ovulación se produce exactamente el día 14 del ciclo. 5 días en promedio pasa menstruando. La etapa folicular
y después viene la etapa luteínica que dura 14 días exactos. Lo único que se ha determinado es que la segunda etapa del ciclo, que es la luteínica, ¿verdad? Que en el endometrio se llama secretora, dura exactamente 14 días. Entonces, lo único que le podemos asegurar a la mujer es que si ovuló el 15 de octubre, sabemos, perdón, si menstruó el 15 de octubre, sabemos que ovuló el 1 de octubre. No sabemos cuánto duró esta etapa, y esta etapa es la que generalmente varía en las mujeres que tienen ciclos más largos o ciclos más cortos, ¿verdad? Esto más que todo, esta tabla es para calcular, ¿verdad? En el método Billing, los días fértiles de la mujer, ¿verdad? Que alrededor, ya sabemos que la ovulación se da el día 14, pero ella es fértil desde el día 11 hasta el día 16. ¿Por qué se da esto? Sabiendo que el ovocito, una vez liberado, una vez se da la ovulación, el ovocito solo dura vivo en el pabellón de la trompa de falopio 24 horas para ser fecundado. Después de 12 a 24 horas, dicen algunos libros. Después de 24 horas, el ovocito muere y ya no puede ser fecundado. Entonces, ¿por qué me dice? ¿Por qué les estoy diciendo que desde 3 días antes hasta 3 días después? Porque el espermatozoide, su vida media es de alrededor de 72 horas. Entonces, el espermatozoide puede estar presente ya en la trompa de falopio desde el día 11, y aunque se dé la ovulación el día 14, inmediatamente lo fecunda, ¿verdad? Y lo mismo después de la ovulación. Ahora, ¿qué pasa en la fase folicular? La fase folicular va emparejada con la del endometrio. Ya nos metimos al ciclo endometrial. En la primera fase, que es la folicular en el ovario, en el endometrio se llama la fase proliferativa. En algunos libros van a hallar de que el ciclo endometrial se divide en 3 fases: la menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora, ¿verdad? En otros libros van a leer que se divide solo en 2 fases: la fase proliferativa y la fase secretora. ¿Por qué esa diferencia? Porque en algunos libros la fase proliferativa, la menstruación la meten dentro de la fase proliferativa, ¿verdad? Entonces, y de hecho, así debería de ser, porque la menstruación solo es la primera parte de la fase proliferativa. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Durante la fase proliferativa, por efecto de los estrógenos, el efecto biológico principal de los estrógenos a nivel celular es producir mitosis. ¿Qué es mitosis? La reproducción o la multiplicación celular con la misma carga genética. Cada célula que se divide origina a 2 células diferentes, pero con la misma carga genética de la progenitora. A diferencia de la meiosis, que ya hablamos que lo que hace es dividir la carga genética. Aquí no, lo que hace es dividir la célula. Entonces las células endometriales se empiezan a multiplicar, tanto las del estroma como las glandulares. O sea, lo que hace a nivel, en la primera etapa, por eso su nombre proliferativa, lo que hace los estrógenos es producir las células para que el endometrio vaya creciendo y vaya creciendo. Como no hay progesterona, predomina el efecto. Sí hay progesterona, pero ya les dije que predomina el efecto de los estrógenos. Su principal efecto es multiplicarse y crecer, y crecer, y crecer. Si no se da la ovulación al día 14, predominan la producción de estrógenos, y lo que hace el endometrio es seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo. Si crece más de lo normal, entonces eso ya se llama hiperplasia endometrial, que es otra patología. Por eso es la importancia de entender esto, porque a través de entender el ciclo reproductor se pueden entender muchas patologías ginecológicas, ¿verdad? Aumenta de grosor por la hiperplasia glandular y aumento de sustancias basales del estroma, ¿verdad? Entonces, las glándulas del endometrio, que es lo que nos interesa porque son las productoras de glucógeno y proteínas, no tienen capacidad de secretar. Lo único que hacen es multiplicarse y crecer en la primera etapa, la fase proliferativa. Ahora, en la fase lútea, una vez producida la ovulación, aumenta la producción de progesterona sobre la de estrógenos, como les dije anteriormente. Entonces, el efecto biológico de la progesterona ya no es multiplicar las células, es especializarlas.
O sea, hacerlas que empiecen su secreción de sustancias, y el otro efecto biológico de la progesterona es antagonizar el efecto de los estrógenos. O sea, le dice al estrógeno, alto, ya estoy yo aquí, ya no puedes seguir haciendo efecto. Aunque haya producción de estrógenos, durante la segunda etapa, las células endometriales ya no se multiplican, llegan a un nivel y lo único que hacen se mantienen en ese nivel, y las glándulas, por efecto de la progesterona, empiezan a especializarse y a secretar principalmente glucógeno, proteínas y otras sustancias. ¿Para qué? ¿Para qué quiero una alta concentración de esas sustancias en la segunda etapa? Es por si se da la implantación, que son las sustancias que van a alimentar al ovocito que se llega a implantar, ¿verdad? En el endometrio lo van a alimentar las primeras semanas, hasta que la placenta, ¿verdad?, empiece a hacer su efecto. Entonces, para eso se especializan las glándulas en la segunda etapa, para prepararse para la implantación. No se dio la implantación, entonces muere el cuerpo lúteo, disminuye la producción de estrógeno y progesterona, se necrosa todo esto, todos los vasos, se desprende y solo se conserva la capa basal, y eso es lo que la mujer ve como menstruación todos los meses, que dura alrededor de 5 días en promedio en una mujer. Pero desde que inicia el primer día de la menstruación, prácticamente ya está produciéndose la FSH y ya inició un nuevo reclutamiento de folículos. Por eso es que algunos libros meten la menstruación dentro de la fase proliferativa. ¿Estamos? O sea, desde el inicio ya inició el nuevo ciclo. Solo que los folículos, y esto hay que aclararlo, los folículos que recluta en cada ciclo la FSH para su crecimiento no son los que van a producir el folículo de Graf en ese ciclo. El proceso tarda aproximadamente 3 ciclos. O sea que los que se reclutaron hoy en octubre van a ovular en noviembre, quiero ver, octubre, en agosto, perdón, septiembre, octubre, en noviembre. ¿Sí? Bien. Esto es para más que todo para los residentes, esto no es de ustedes. Si no hay embarazo, la involución del cuerpo lúteo produce un descenso de los niveles circulantes. Ya les expliqué esto de estradiol, progesterona e inhibina. Disminuye el estradiol y la progesterona y se produce la luteólisis, que es la necrosis del endometrio, y se desprende y se da la menstruación, ¿verdad? Lo que les decía, el aumento de secreción de FSH es fundamental en rescate de la atresia de los folículos de 60 días de desarrollo. O sea que los folículos que iniciaron su desarrollo 3 meses antes son los que van a iniciar su crecimiento para este ciclo. ¿Están? ¿Qué más aquí? Bueno, esto más que todo no solo es la necrosis, sino que el endometrio al disminuir la producción hormonal se llena de polimorfonucleares, leucocitos principalmente y monocitos, para que se produce una inflamación en el endometrio, se desprende de la capa basal y se da la menstruación. Entonces, ya el ciclo endometrial, vean, desde que se da el primer día de la menstruación, ya empieza el estrógeno a hacer su efecto de crecer el endometrio. Se da la ovulación, que es el evento central, el endometrio ya no crece, lo único que hace es especializar sus glándulas para secretar glucógeno y proteínas, que son las que van a recibir al ovocito fecundado cuando se da la implantación, que se da alrededor de 7 días después de la fecundación, ¿verdad? Si no hay fecundación y no hay implantación, el cuerpo lúteo se necrosa, se transforma en cuerpo álmico, cesa la producción de estrógenos y progesterona, se necrosa el endometrio y se da la menstruación, pero ya la FSH ya inició nuevamente un nuevo reclutamiento de 15 a 20 folículos aproximadamente. Eso es en resumen el ciclo. O sea, primera fase, ciclo ovárico, es la folicular. Segunda fase es la luteínica en el endometrio a nivel del útero, se llama proliferativa, y en la segunda, secretora. Algunos meten dentro de la proliferativa la menstruación, como les dije, otros no. Eso no se los voy a preguntar, pero es para que lo sepan,
por si lo que leen es un libro que les dice que tiene 3 fases, ¿verdad? Para que sepan que es parte de la fase proliferativa. Preguntas. Es un poco, ahorita quizás lo van a ver así un poco difícil de entender, pero ya cuando lo lean viendo esa explicación, ¿verdad? Lo que me interesa no es lo de la inhibina ni nada de eso, sino que entiendan la producción hormonal, tanto del ovario como de la hipófisis en la primera etapa del ciclo. Lo otro que se me olvidaba comentarles, es importante entender de que la adenohipófisis no solo produce la FSH y la LH, produce otras hormonas, ¿verdad? Que son molecularmente similares a la FSH y a la LH que nos pueden dar en determinado momento trastornos menstruales. Por eso es importante descartar otras patologías en la mujer cuando está padeciendo trastornos menstruales o amenorreas, ¿verdad? Trastornos del ciclo menstrual, como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y otras enfermedades. ¿Por qué? Porque la adenohipófisis además produce hormona estimulante del tiroides, produce hormona adenocorticotrópica, produce hormona estimulante de los melanocitos y otras hormonas que son químicamente similares a las hormonas gonadotropas. Tienen la misma estructura, todas las hormonas que produce la hipófisis tienen 2 cadenas de proteínas, la cadena alfa y la cadena beta. La cadena alfa es igual en todas estas hormonas que produce la hipófisis anterior, ¿verdad? La beta es la que los diferencia, pero por su similitud química, una mujer que padece de hipotiroidismo, ustedes lo pueden comprobar si conocen a alguien, padece mucho de trastornos menstruales precisamente por eso, porque todas estas hormonas pueden alterar el ciclo de la mujer. Pero no se trata de hablar de patología, sino que de lo normal. Si tienen preguntas, ¿entendieron todo o no entendieron nada? Bien. Entonces, esa es la clase. Léanlo. Cuesta entenderlo la primera vez. Léanlo no una, sino que varias veces, entendiendo cómo se van dando la transición entre una etapa y otra. El evento central que desencadena todo es la ovulación, como ya les dije, ¿verdad? Pero no es parte ni etapa de ninguno de los 2 ciclos. Bien, entonces aquí terminamos. Muchas gracias. Si no hay preguntas. Edición